Bienvenidos una vez más a 20 pesos a la vez. Yo soy Humberto Ruiz y como siempre me da muchísimo gusto que me acompañes en este espacio donde descubrimos que cambiar nuestro futuro financiero no comienza con miles de pesos, comienza con una decisión. Y si hoy le diste play a este episodio, quiero felicitarte, porque mientras millones de personas siguen pensando que invertir es solamente para quienes tienen mucho dinero, tú decidiste aprender. Decidiste dar un paso diferente, y aunque hoy pueda parecer algo pequeño, créeme, las grandes transformaciones de la vida casi siempre empiezan con una decisión igual de sencilla. Vivimos en un mundo donde constantemente nos venden la idea de que el éxito financiero llega de la noche a la mañana. Nos muestran personas presumiendo autos de lujo, mansiones, relojes costosos y ganancias espectaculares, como si hacerse rico fuera cuestión de unos cuantos días. Pero la realidad es muy distinta. La verdadera riqueza casi nunca hace ruido, se construye en silencio, con paciencia, disciplina y sobre todo con constancia. Por eso, el tema de hoy probablemente no sea el más llamativo para muchas personas. No vamos a hablar de inversiones milagrosas ni de fórmulas mágicas para duplicar tu dinero en una semana. Hoy vamos a hablar de algo mucho más importante: cómo empezar de forma segura. Porque antes de correr, primero tenemos que aprender a caminar. Antes de pensar en ganar mucho dinero, debemos aprender a proteger lo que ya tenemos. Y esa es una lección que puede marcar la diferencia entre construir un patrimonio o perderlo por querer avanzar demasiado rápido. Estoy convencido de que este puede ser uno de los episodios más importantes de toda esta temporada. Porque hoy no solo descubrirás una opción segura para comenzar a invertir, hoy empezarás a desarrollar algo mucho más valioso: confianza. Confianza en ti mismo, confianza en el proceso y confianza en que sí es posible construir un futuro financiero mejor. Incluso si hoy tu punto de partida son solamente 20 pesos. Mi objetivo con este podcast nunca ha sido convertirte en millonario de un día para otro. Mi verdadero objetivo es acompañarte para que cambies tu forma de pensar sobre el dinero, para que aprendas a encontrar oportunidades donde antes solo veías obstáculos y para demostrarte que cualquier persona, sin importar cuánto gane, puede comenzar a construir su patrimonio. Así que acomódate donde estés, abre tu mente y prepárate para descubrir que la libertad financiera no comienza cuando tienes mucho dinero. Comienza el día que decides darle un propósito a cada peso que llega a tus manos. Esto es 20 pesos a la vez. Y hoy daremos un paso más para construir juntos un futuro mucho más prometedor. Quiero que por un momento hagas una pausa y pienses en algo muy sencillo. Desde que éramos niños pasamos años enteros sentados en un salón de clases. Aprendimos matemáticas, historia, geografía, biología, español y muchas otras materias que sin duda son importantes para nuestra formación. Pero hay una pregunta que me ha dado vueltas en la cabeza durante mucho tiempo. ¿Quién nos enseñó a administrar nuestro dinero? ¿Quién nos explicó qué hacer cuando recibiéramos nuestro primer sueldo? ¿Quién nos habló sobre ahorrar, invertir o construir un patrimonio? La respuesta para la enorme mayoría de nosotros es muy simple: prácticamente nadie. Y ese vacío tiene consecuencias, porque cuando nadie te enseña cómo funciona algo, lo más normal es que aparezca el miedo. El miedo ocupa el lugar donde debería estar el conocimiento. Por eso escuchamos frases como: no le entiendo a las inversiones, seguro voy a perder dinero, eso es solamente para ricos, yo mejor guardo mi dinero donde no le pase nada, o la más peligrosa de todas: ya empezaré cuando tenga más dinero. Y quizás tú mismo alguna vez dijiste una de esas frases. Yo también las escuché durante muchos años, incluso llegué a creerlas. Pero con el tiempo descubrí algo que cambió por completo mi forma de pensar. No nacemos con miedo a invertir, aprendemos de ese miedo. Lo aprendemos cuando escuchamos historias de personas que perdieron dinero por tomar malas decisiones. Lo aprendemos cuando vemos noticias sobre fraudes. Lo aprendemos cuando en nuestra propia familia nadie invierte porque siempre se creyó que era demasiado peligroso. ¿Y si el miedo se aprende?
también se puede desaprender. Esa es una de las razones por las que existe este podcast. No quiero convencerte de hacer inversiones complicadas. No quiero que mañana arriesgues todos tus ahorros. Lo que quiero es ayudarte a reemplazar el miedo por conocimiento. Porque cuando entiendes cómo funcionan las cosas, las decisiones dejan de basarse en emociones y comienzan a basarse en información. Déjame decirte algo que considero fundamental. Invertir no significa apostar, no significa entrar a un casino financiero esperando tener suerte. Invertir tampoco significa comprar cualquier cosa porque alguien en internet dijo que se va a ir a la luna. Eso no es invertir, eso es especular. Y son dos cosas completamente diferentes. Invertir significa tomar decisiones conscientes para que tu dinero empiece a trabajar contigo y para ti. Piénsalo de esta manera. Todos nosotros trabajamos muy duro por nuestro dinero. Cambiamos horas de nuestra vida por un salario. Nos levantamos temprano, enfrentamos el tráfico, cumplimos horarios, resolvemos problemas y hacemos nuestro mejor esfuerzo para recibir ese ingreso. Pero muy pocas personas se hacen una pregunta que puede cambiar su futuro. ¿Y quién trabaja por mí cuando estoy dormido? Si todo depende únicamente de las horas que tú puedes trabajar, entonces siempre habrá un límite para lo que puedes ganar. Pero cuando empiezas a invertir de forma inteligente, poco a poco, permites que una parte de ese dinero también empiece a generar más dinero. No porque exista magia, no porque hayas encontrado un secreto, sino porque así funciona el mundo financiero, cuando entiendes sus reglas. Y aquí quiero decirte algo que espero recuerdes durante toda tu vida. No necesitas saberlo todo para comenzar, necesitas comenzar para aprender. Muchas personas pasan años leyendo libros, viendo videos, esperando el momento perfecto, creyendo que todavía les falta aprender un poco más. Mientras tanto, otras personas empiezan con cantidades pequeñas, cometen errores pequeños, aprenden, corrigen y avanzan. ¿Quién crees que llegará más lejos? La educación financiera no se trata únicamente de acumular conocimiento, se trata de convertir ese conocimiento en acción. Y precisamente por eso este podcast se llama 20 pesos a la vez. Porque no estamos hablando de inversiones para millonarios, estamos hablando de personas comunes, de trabajadores, estudiantes, emprendedores, madres, padres de familia y jóvenes que quieren construir un mejor futuro sin importar cuánto dinero tengan hoy. Si puedes ahorrar 20 pesos, puedes comenzar a crear un nuevo hábito. Si puedes crear un nuevo hábito, puedes cambiar tu relación con el dinero. Y si cambias tu relación con el dinero, puedes cambiar el rumbo de tu vida. Estoy convencido de que México necesita más personas que sepan invertir, no para hacerse ricas de un día para otro, sino para dejar de vivir con miedo al futuro. Imagínate un país donde desde jóvenes aprendamos a ahorrar, invertir y construir patrimonio. Un país donde nuestros hijos crezcan entendiendo que el dinero no es un enemigo, sino una herramienta. Un país donde cada familia tenga la oportunidad de tomar mejores decisiones financieras. Ese país no va a aparecer por arte de magia. Lo construiremos entre todos, una persona a la vez, una familia a la vez y, como siempre digo, 20 pesos a la vez. Quiero hablarte hoy de un enemigo que todos tenemos. Lo curioso es que casi nadie habla de él. No hace ruido, no aparece tocando la puerta de tu casa, no te envía mensajes para avisarte que está llegando. Pero todos los días, sin excepción, está haciendo su trabajo. Ese enemigo tiene un nombre y se llama la inflación. Y aunque la palabra pueda sonar complicada, la idea es muy sencilla. Déjame hacerte una pregunta. ¿Recuerdas cuánto costaba un refresco, un kilo de tortillas, un litro de gasolina o una comida corrida hace 10 años? Seguramente la respuesta es sí. Y también recordarás que con 100 pesos podías comprar muchas más cosas de las que compras hoy. La realidad es que el dinero no cambió. El billete sigue diciendo 100 pesos. Lo que cambió fue su poder para comprar. Y eso es precisamente la inflación. Es el aumento gradual en el precio de los productos y servicios con el paso del tiempo.
No sucede de un día para otro, sucede poco a poco, tan despacio que muchas veces ni siquiera lo notamos. Pero cuando volteamos atrás después de algunos años, nos damos cuenta de que aquello que antes parecía suficiente, hoy apenas alcanza. Ahora quiero que imagines algo. Supón que tienes un bote lleno de agua. Lo observas desde arriba y parece completamente lleno. Todo parece estar bien, pero hay un pequeño detalle que no puedes ver. En el fondo del bote existe un agujero diminuto. El agua comienza a escaparse gota por gota, muy lentamente. Tan lentamente que durante los primeros minutos parece que nada ha pasado. Sin embargo, si regresas unas horas después, descubrirás que el nivel del agua ya bajó. Y si vuelves días más tarde, encontrarás el recipiente casi vacío. Eso mismo ocurre con nuestro dinero cuando simplemente lo dejamos guardado sin hacer nada. Muchas personas creen que por tener el dinero debajo del colchón, en una alcancía o incluso en una cuenta que no genera rendimientos, su patrimonio está completamente seguro. Pero la realidad es otra. Mientras ese dinero permanece inmóvil, la inflación sigue trabajando todos los días, sin descansar, sin pedir permiso, sin importar cuánto tengas a ahorrar. Y aquí quiero compartirte una idea que cambió por completo mi manera de entender las finanzas personales. Muchas personas creen que invertir sirve únicamente para ganar más dinero. Pero eso no es siempre cierto. En muchas ocasiones invertir significa algo todavía mucho más importante. Significa evitar que tu dinero pierda valor con el paso del tiempo. Es decir, no se trata solamente de hacer crecer tu patrimonio, también se trata de proteger el esfuerzo que te costó conseguir cada peso. Porque seamos honestos, cada billete que llega a tus manos representa horas de trabajo, representa madrugar, representa sacrificar tiempo con tu familia, representa esfuerzo, cansancio y dedicación. Entonces, si trabajaste tan duro para conseguir ese dinero, ¿no merece también una oportunidad de protegerse? Aquí es donde muchas personas cambian completamente su perspectiva, porque dejan de ver la inversión como un lujo y comienzan a verla como una necesidad, como una herramienta para cuidar el fruto de tu trabajo. No necesitas convertirte en un experto de la noche a la mañana. No necesitas invertir cantidades enormes. Lo importante es comprender el principio. Si el dinero permanece inmóvil durante muchos años, poco a poco pierde la capacidad para comprar. Pero si aprende a generar rendimientos de forma inteligente, tiene la oportunidad de conservar e incluso aumentar su valor. Y quiero que recuerdes algo que considero una de las lecciones más importantes de este episodio. No trabajar por tu dinero ya es imposible. Todos tenemos que esforzarnos para ganar un ingreso. Pero dejar que el dinero tampoco haga nada, esa sí es una decisión. Y es una decisión que puede costarnos muy cara con el paso de los años. Por eso este podcast existe. Porque quiero demostrarte que invertir no comienza cuando tienes mucho dinero. Comienza cuando entiendes cómo funciona el dinero. Cuando dejas de verlo únicamente como algo que gastas y empiezas a verlo como una herramienta para construir el futuro que sueñas. Imagina lo que pasaría si millones de mexicanos comprendieran esta idea desde jóvenes. Si cada persona entendiera que ahorrar es importante, pero que invertir de forma inteligente es lo que realmente ayuda a proteger el valor de ese esfuerzo. Tendríamos familias con mayor tranquilidad, menos preocupaciones económicas y más oportunidades para las siguientes generaciones. Ese es el cambio que quiero construir contigo. No un cambio basado en promesas de riqueza inmediata, sino un cambio basado en educación, paciencia y constancia. Porque la libertad financiera no llega cuando encuentras una fórmula mágica. Llega cuando entiendes que cada peso que inviertes hoy es un pequeño trabajador que comienza a construir el patrimonio de mañana. Y recuerda siempre esto: el peor lugar para dejar tu dinero no siempre es donde puedes perderlo de golpe. Muchas veces el peor lugar es donde parece estar completamente seguro.
mientras en silencio pierde valor día tras día. Por eso, aprendamos a darle un propósito a nuestro dinero. Cuidémoslo, pongámoslo a trabajar y hagamos que cada peso se convierta en un aliado para nuestro futuro. Porque los grandes cambios no ocurren de un día para otro, se construyen, como todo en este podcast, 20 pesos a la vez. Llegamos a un punto muy importante de este episodio. Hasta ahora hemos hablado de por qué muchas personas nunca invierten y de cómo la inflación puede convertirse en un enemigo silencioso, que poco a poco le quita valor a nuestro dinero. Pero seguramente ahora te estás haciendo una pregunta muy válida. Está bien, Humberto, ya entendí por qué debería invertir, pero ¿dónde puedo empezar sin sentir que estoy poniendo en riesgo mis ahorros? Y aquí es donde aparece uno de los mejores aliados para cualquier persona que está dando sus primeros pasos en el mundo de las inversiones. Se llama CETES Directo. Tal vez ya hayas escuchado ese nombre en las noticias, en internet, o porque algún amigo te lo recomendó, o quizá sea la primera vez que lo escuchas. No importa, lo importante es entender qué es y por qué tantas personas lo consideran una excelente puerta de entrada al mundo de las inversiones. Déjame explicártelo de la manera más sencilla posible. Imagina que el gobierno de México quiere construir una nueva carretera para conectar comunidades. O necesita ampliar un hospital, construir una escuela o desarrollar proyectos de infraestructura que beneficien al país. Todo eso cuesta muchísimo dinero. Y una de las formas en que obtiene recursos es pidiendo dinero prestado. Aquí es donde entran los CETES. Cuando compras un CETE, en realidad estás prestándole dinero al gobierno de México durante un tiempo determinado. A cambio de ese préstamo, el gobierno se compromete a devolverte tu dinero al finalizar el plazo y además pagarte un rendimiento por haber confiado en él. Así de simple. No estás comprando acciones de una empresa, no estás apostando a que una moneda digital suba de precio, no estás tratando de adivinar qué pasará mañana en los mercados. Simplemente estás prestando tu dinero por un tiempo y recibiendo intereses por ello. Por eso, los CETES son considerados una de las inversiones de menor riesgo disponibles para quienes comienzan. Y quiero detenerme un momento para decir algo muy importante. Que una inversión sea de bajo riesgo no significa que te hará rico en unos cuantos meses. Y eso está bien, porque este podcast nunca ha tratado de venderte ilusiones. Mi compromiso contigo es ayudarte a construir un patrimonio sólido, paso a paso, sin atajos y sin promesas imposibles. Vivimos en una época donde abundan las ofertas de duplica tu dinero en una semana, gana miles de pesos sin esfuerzo, o hazte millonario desde tu celular. Pero la realidad casi siempre es otra. Entre mayor sea la promesa de ganancias rápidas, normalmente también será mayor el riesgo. Y cuando apenas estamos aprendiendo, lo último que necesitamos es correr riesgos que todavía no entendemos. Por eso, considero que comenzar por instrumentos como los CETES es una decisión inteligente. Porque primero construimos confianza, después construimos experiencia y finalmente construimos patrimonio. Ahora seguramente te preguntarías, ¿necesito mucho dinero para empezar? Y la respuesta es no. Y esa es una de las cosas que más me gusta de CETES Directo. Durante años, muchas personas creyeron que invertir era un privilegio reservado para quienes tenían grandes cantidades de dinero. Pero hoy eso ya no es cierto. Hoy cualquier persona puede comenzar poco a poco. Y eso encaja perfectamente con la filosofía de este podcast. Porque nunca se ha tratado de cuánto dinero tienes hoy. Se trata del hábito que estás construyendo. Recuerda algo, los grandes árboles no nacen enormes, comienzan siendo una pequeña semilla. Los edificios más altos empiezan colocando un solo ladrillo. Los maratones comienzan con un primer paso. Y los patrimonios también empiezan con una primera inversión. Muchas veces nos detenemos esperando el momento perfecto. Pensamos, cuando gane más dinero voy a empezar. Cuando pague todas mis deudas, cuando tenga 10,000 pesos, cuando me sienta preparado. Y ese momento perfecto casi nunca llega, porque siempre aparece una nueva excusa.
Mientras tanto, hay personas que comienzan con cantidades pequeñas. Aprenden, se equivocan, corrigen y dejan que el tiempo haga su trabajo. Después de algunos años, la diferencia entre ambos no fue quién ganaba más dinero, fue quién decidió comenzar antes. Y aquí quiero compartir contigo una pequeña reflexión que cambió completamente mi forma de ver las inversiones. Muchas personas pasan meses comparando plataformas, viendo videos, leyendo comentarios en internet, buscando cuál es la inversión perfecta, analizan absolutamente todo y al final nunca invierten un solo peso. Caen en lo que se conoce como la parálisis por análisis. Quieren tener todas las respuestas antes de dar el primer paso, pero la realidad es que nunca estaremos 100% preparados. La experiencia también se construye haciendo. Por supuesto que debemos informarnos, debemos aprender, debemos entender dónde estamos poniendo nuestro dinero, pero también llega un momento en el que debemos confiar en nosotros mismos y comenzar. Porque ningún libro puede reemplazar la experiencia de ver crecer tu primera inversión. Ningún video puede enseñarte la emoción de recibir tu primer rendimiento. Y ningún curso puede desarrollar el hábito que nace cuando decides invertir de forma constante. Quiero que recuerdes siempre esta frase. La diferencia entre quien construye un patrimonio y quien nunca lo logra rara vez está en el dinero. Casi siempre está en la decisión de empezar. Hoy puede que tengas 20 pesos, mañana quizás tengas 50, después 100 y con el tiempo tal vez puedas invertir 500 o 1000 pesos al mes. Pero todo comenzó con una sola decisión y esa decisión no fue tener más dinero, fue dejar de esperar. Ese es el verdadero propósito de este episodio. No quiero que al terminar digas qué interesante estuvo. Quiero que al terminar te preguntes qué pequeño paso puedo dar hoy para acercarme a la libertad financiera. Porque recuerda algo que quiero que te acompañe durante toda esta temporada. No existe una inversión más poderosa que el hábito de invertir. Las cantidades crecerán con el tiempo, los conocimientos crecerán con el tiempo, tu patrimonio crecerá con el tiempo, pero todo eso depende de una sola cosa, que hoy decidas comenzar. Porque los grandes cambios financieros no llegan por casualidad, se construyen con disciplina, paciencia y visión del futuro. Y aquí, en 20 pesos a la vez, estamos demostrando que no necesitas ser rico para empezar a invertir. Necesitas empezar para que algún día puedas construir la riqueza y la tranquilidad que tú y tu familia merecen. Y ese camino, como siempre digo, comienza con un pequeño paso. 20 pesos a la vez. Quiero hacerte una pregunta muy sencilla. Si hoy alguien te entregara las llaves de un automóvil de carreras, uno diseñado para alcanzar velocidades impresionantes, y te dijera, súbete y maneja, ¿lo harías? La mayoría responderíamos que no. Y no porque el automóvil sea malo, sino porque todavía no tenemos la experiencia para controlarlo. Antes de conducir un auto de carreras, primero aprendemos algo mucho más básico. Aprendemos a encender el motor, a avanzar unos cuantos metros, a usar los espejos, a frenar con seguridad, a estacionarnos. Poco a poco vamos ganando confianza, hasta que un día manejar deja de ser algo que nos da miedo y se convierte en algo completamente natural. Con las inversiones sucede exactamente lo mismo. Cuando das tus primeros pasos, no solo estás invirtiendo dinero, estás construyendo algo mucho más valioso: confianza. Y créeme, la confianza es uno de los activos más importantes que puedes desarrollar como inversionista. Porque cuando confías en el proceso, dejas de tomar decisiones impulsivas, dejas de actuar por miedo, dejas de perseguir promesas de dinero fácil y comienzas a pensar con paciencia, con estrategia y con visión a largo plazo. Ese cambio de mentalidad vale mucho más que cualquier rendimiento que puedas obtener en tus primeros meses. Muchas personas creen que para convertirse en inversionistas exitosos deben empezar comprando acciones complicadas, invirtiendo en mercados internacionales o buscando la próxima oportunidad que multiplicará tu dinero. Pero la realidad es muy diferente. Los grandes inversionistas no comenzaron sabiendo todo, comenzaron aprendiendo lo básico, y eso es exactamente lo que estamos haciendo juntos.
en este podcast. Las inversiones de bajo riesgo tienen una ventaja enorme para quienes están empezando. Te permiten aprender mientras tu dinero trabaja. Te ayudan a entender conceptos como rendimientos, plazos, intereses y constancia sin tener que asumir riesgos que todavía no conoces. Es como aprender a nadar en una alberca poco profunda antes de aventurarte al mar abierto. Primero desarrollas habilidades, después ganas experiencia y finalmente estás preparado para enfrentar nuevos desafíos. Con el tiempo descubrirás que existen muchas formas de invertir. Escucharás hablar de fondos de inversión, de ETFs que agrupan ciertas de empresas en una sola inversión, de acciones de compañías reconocidas, de fibras que invierten en bienes raíces y de bonos con diferentes características. Todo eso llegará. Y quiero que llegue, porque mi objetivo no es que te quedes siempre en el mismo lugar. Mi objetivo es acompañarte para que paso a paso construyas los conocimientos necesarios para tomar mejores decisiones financieras. Pero hay algo que nunca debemos olvidar. No importa qué instrumento utilices en el futuro, lo más importante siempre será el hábito de invertir. Porque una persona que invierte 200 pesos todos los meses durante muchos años suele avanzar mucho más que alguien que invierte una gran cantidad una sola vez y después nunca vuelve a hacerlo. La constancia casi siempre vence a la emoción del momento. Y aquí quiero compartirte una reflexión que me parece muy poderosa. Muchas personas esperan sentirse completamente seguras para empezar, pero la confianza no aparece antes de actuar. La confianza aparece después de actuar. Cada pequeña inversión que haces fortalece tu experiencia. Cada rendimiento que recibes fortalece tu tranquilidad. Cada mes que mantienes el hábito fortalece tu disciplina. Y sin darte cuenta, aquello que al principio parecía complicado comienza a formar parte de tu vida. Por eso no tengas prisa. No quieras aprenderlo todo en una sola semana. No quieras correr cuando apenas estás aprendiendo a caminar. Disfruta el proceso. Haz preguntas, investiga, aprende y permite que el tiempo haga su trabajo. Porque invertir no es una competencia para quien llega primero. Es un camino para construir un mejor futuro. Y quiero dejarte con una idea que espero recuerdes cada vez que tengas dudas. Las inversiones de bajo riesgo no son para las personas que piensan en hacerse ricas mañana. Son para las personas que están decididas a construir riqueza que permanezca durante muchos años. Ese es el verdadero objetivo. Que permanezcan durante muchos años. No impresionar a los demás, sino darle tranquilidad a tu familia. No buscar ganancias espectaculares de un día, sino crear oportunidades para toda una vida. Así que si hoy apenas estás comenzando, no sientas que vas lento. Al contrario, estás construyendo los cimientos sobre los que un día levantarás un patrimonio sólido. Y recuerda siempre esto: los edificios más altos nunca empiezan por el último piso. Siempre comienzan con una base firme. Tu libertad financiera también, y esa base empieza hoy. 20 pesos a la vez. Quiero compartir contigo una de las ideas que más ha cambiado mi manera de entender el dinero. Es una frase muy sencilla, pero cuando realmente la comprendes, empiezas a ver las inversiones y el ahorro con otros ojos. La frase dice así: no es el dinero quien crea la riqueza, es el tiempo. Piénsalo por un momento. La mayoría de las personas cree que el secreto para hacerse rica es ganar mucho dinero. Que el día que reciban un mejor sueldo, hereden una fortuna o encuentren el negocio perfecto, entonces sí comenzarán a construir su patrimonio. Pero la realidad suele ser muy diferente. He conocido personas que ganan mucho dinero y aún así viven siempre al límite porque nunca aprendieron a administrar ni a invertir. Y también he conocido personas con ingresos mucho más modestos que, gracias a la disciplina y a la constancia, han logrado construir el patrimonio que les da tranquilidad y libertad. La diferencia casi nunca está en el punto de partida. La diferencia está en el tiempo que le das a tus decisiones para dar frutos. Muchas veces pensamos que necesitamos 100,000 pesos para empezar a invertir. Y esa idea nos paraliza, porque como no tenemos esa cantidad, simplemente no hacemos nada. Pero quiero que hagamos un ejercicio muy sencillo.
Imagina que todos los días apartas solamente 20 pesos. Quizás 20 hoy te parezcan muy poco. Tal vez con esa cantidad apenas puedas comprar un antojo o una bebida. Pero cuando esos 20 pesos se convierten en un hábito, la historia cambia por completo. 20 pesos al día son aproximadamente 600 pesos al mes. Más de 7,000 pesos al año. Y si además ese dinero comienza a generar rendimientos y tú mantienes la constancia durante muchos años, sucede algo extraordinario. No porque hayas encontrado una fórmula secreta, sino porque le diste el tiempo, la oportunidad de trabajar a tu favor. Y ahí está el verdadero poder. No en la cantidad con la que empiezas, sino en la capacidad de mantenerte firme cuando todavía no ves resultados. Vivimos en una sociedad que quiere todo de inmediato. Queremos bajar de peso en una semana, queremos aprender un idioma en un mes, queremos hacernos ricos en unos cuantos días. Pero la vida rara vez funciona así. Las cosas que realmente valen la pena necesitan tiempo. Un árbol tarda años en dar sombra. Una profesión requiere años de estudio. La confianza se construye con el tiempo y el patrimonio también. Por eso, nunca subestimes una pequeña decisión repetida muchas veces. Porque la riqueza pocas veces nace de un golpe de suerte. Generalmente nace de miles de decisiones inteligentes que parecen insignificantes cuando las tomas, pero que vistas con el paso de los años transforman completamente tu vida. Cada vez que decides ahorrar en lugar de gastar por impulso. Cada vez que decides invertir en lugar de dejar tu dinero detenido. Cada vez que eliges pensar en tu futuro en lugar de satisfacer un capricho del presente. Estás sembrando una semilla. Y las semillas necesitan tiempo para convertirse en árboles. Quiero que recuerdes esto cada vez que sientas que avanzas demasiado despacio. No te compares con quien presume resultados espectaculares en redes sociales. Compárate con la persona que eras hace un año. Pregúntate si hoy sabes más que antes. Si hoy administras mejor tu dinero. Si hoy tienes hábitos que antes no tenías. Porque el verdadero progreso no siempre se mide por la cantidad de dinero que aparece en una cuenta. Se mide por la persona en la que te estás convirtiendo. Y cuando cambias tus hábitos, cambias tus resultados. Cuando cambias tus resultados, cambias el futuro de tu familia. Y cuando miles de personas hacen lo mismo, también cambian el futuro de un país. Así que nunca menosprecies esos 20 pesos que decidiste invertir hoy. Tal vez parezcan pequeños en este momento, pero con disciplina, paciencia y tiempo pueden convertirse en el inicio de una historia completamente diferente. Porque al final la riqueza no pertenece a quien gana más, pertenece a quien tiene la paciencia y la constancia para permanecer en el camino. Y ese camino, como siempre digo, se construye 20 pesos a la vez. Quiero tomarme estos últimos minutos para hablarte desde el corazón. Más allá de los números, de las inversiones y de todo lo que hemos aprendido hoy, hay algo que considero mucho más importante: nuestra historia. Tal vez creciste en una familia donde nunca se habló de ahorrar, donde invertir parecía algo irreservado para personas con mucho dinero. Tal vez escuchaste frases como: el dinero nunca alcanza, los ricos siempre serán ricos, nosotros nacimos para trabajar toda la vida, ahorrar no sirve de nada porque siempre surge un gasto. Y quiero decirte algo: no culpes a quienes te enseñaron eso. Ellos hicieron lo mejor que pudieron, con la información que tenían. Trabajaron duro, lucharon por salir adelante y buscaron darte un mejor futuro. Pero hoy, tú tienes esa oportunidad que quizás ellos nunca tuvieron. La oportunidad de aprender. Y cuando una persona aprende algo que puede transformar su vida, también tiene la posibilidad de transformar la vida de quienes lo rodean. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué no ser tú quien rompa ese ciclo? ¿Por qué no convertirte en la primera persona en tu familia que aprende a invertir, a construir patrimonio y a pensar en el largo plazo? Imagina por un momento que dentro de algunos años tus hijos crecen viendo que ahorrar e invertir
formar parte de la vida cotidiana. Que hablar de dinero deja de ser un tema incómodo y se convierte en una herramienta para construir oportunidades. Imagina que tus sobrinos, tus hermanos o tus amigos comienzan a preguntarte ¿cómo empezaste? Y tú puedas responderles con una sonrisa. Todo comenzó con una decisión y con tan solo 20 pesos. Así es como nacen los grandes cambios. No aparecen de la noche a la mañana. Empiezan cuando una sola persona decide qué hacer las cosas de manera diferente. Después cambia una familia, luego otra y otra más. Hasta que poco a poco cambia toda una comunidad. Estoy convencido de que México necesita más personas que construyan patrimonio, no solamente personas que trabajen para llegar a la siguiente quincena. Necesitamos aprender a pensar en los próximos 10, 20 o 30 años. Necesitamos dejar de preguntarnos únicamente cómo sobrevivir este mes y empezar a preguntarnos qué futuro queremos construir para nuestros hijos y para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Ese es el verdadero propósito de este podcast. No solo hablar de inversiones, sino ayudarte a desarrollar una mentalidad diferente. Una mentalidad que entienda que el dinero bien administrado puede abrir puertas, crear oportunidades y dar tranquilidad. Porque cuando cambia nuestra manera de pensar, cambian nuestras decisiones. Cuando cambian nuestras decisiones, cambia nuestro futuro. Y cuando millones de mexicanos deciden aprender, ahorrar e invertir con responsabilidad, no solo cambian sus vidas, también comienzan a cambiar el rumbo de nuestro país. Y recuerda siempre esto: el primer paso para transformar la historia de una familia no necesita millones de pesos, solo necesita una persona dispuesta a empezar. ¿Por qué no habría de ser esa persona tú? Porque los grandes cambios comienzan con una decisión. Y esa decisión puede empezar hoy con 20 pesos a la vez. Llegamos al final de este episodio. Pero quiero que antes de despedirnos te quedes conmigo unos minutos más. Porque hoy no solo hablamos de los CETES. No solo aprendimos qué es una inversión de bajo riesgo o cómo funciona una plataforma para comenzar a invertir. Hoy aprendimos algo mucho más importante. Aprendimos que la libertad financiera no empieza cuando ganas más dinero. Empieza cuando decides darle un propósito a cada peso que llega a tus manos. Ese es el verdadero cambio. Porque muchas personas viven esperando el momento perfecto. Esperan ganar más, esperan pagar todas sus deudas, esperan cambiar de trabajo, esperan que llegue el próximo año. Y mientras esperan, el tiempo sigue avanzando. Los días pasan, los meses pasan, los años pasan, y el sueño de construir un patrimonio se queda exactamente en el mismo lugar. En algún día. Pero quiero invitarte a cambiar esas dos palabras por una mucho más poderosa. Hoy. Hoy puede comenzar una historia completamente diferente. No importa si hoy tienes 20 pesos. No importa si puedes ahorrar 50 o 100. Lo que realmente importa es la decisión que tomas a partir de ese momento. Porque el futuro nunca aparece por accidente. El futuro se construye. Se construye con pequeñas decisiones repetidas todos los días, con hábitos que parecen insignificantes cuando empiezan, pero que con el paso del tiempo transforman una vida entera. Peso por peso, día tras día, mes tras mes, año tras año. Y cuando menos lo imaginas, descubres que aquello que parecía imposible empezó a convertirse en realidad. Quiero decirte algo que espero nunca olvides. El dinero por sí solo no cambia vidas. Lo que cambia vidas es el conocimiento que nos enseña a usar ese dinero con inteligencia. Porque una persona que aprende a administrar, ahorrar e invertir siempre tendrá más oportunidades que alguien que solo espera tener un ingreso más alto. La educación financiera no es un lujo, es una herramienta de libertad. Y esa libertad puede empezar con una cantidad tan pequeña como 20 pesos. Por eso quiero pedirte un favor muy especial. Si este episodio despertó en ti una nueva forma de pensar, si hoy aprendiste algo que no sabías, compártelo. No lo hagas por mí. Hazlo por esa persona que trabaja todos los días y siente que nunca podrá salir adelante. Hazlo por ese joven que está comenzando su vida laboral y todavía tiene tiempo para construir un gran futuro.
Hazlo por ese padre o esa madre que se esfuerza todos los días para darle una vida mejor a sus hijos. Hazlo por ese amigo que cree que invertir es solamente para ricos. Porque tal vez este episodio llegue justo en el momento en que alguien necesita escucharlo. Y una sola conversación puede cambiar el rumbo de una vida. Imagina por un momento lo que ocurriría si miles de personas decidieran aprender a invertir. Si miles de familias comenzaran a ahorrar con un propósito. Si millones de mexicanos dejaran de ver el dinero únicamente como algo que se gasta y comenzaran a verlo como una herramienta para construir libertad. No estaríamos cambiando únicamente cuentas bancarias, estaríamos cambiando mentalidades. Estaríamos formando una generación que entiende que el patrimonio no se hereda por casualidad, se construye con disciplina, con paciencia, con educación y con decisiones inteligentes. Ese es el México en el que yo creo, un México donde las personas no vivan con miedo al dinero, sino con conocimiento para administrarlo. Un México donde nuestros hijos aprendan desde pequeños que invertir no es un privilegio reservado para unos cuantos, sino una oportunidad al alcance de cualquiera que esté dispuesto a aprender. Porque el verdadero cambio de un país no comienza en un escritorio, comienza con una reforma, no comienza esperando que alguien más resuelva nuestros problemas. El verdadero cambio comienza cuando una persona decide educarse, cuando una familia cambia sus hábitos, cuando ese conocimiento se comparte y cuando millones de personas entienden que el futuro no depende únicamente de cuánto ganan, sino de las decisiones que toman todos los días. Esa es la misión de 20 pesos a la vez. No solo enseñarte a invertir, sino demostrarte que sí es posible cambiar tu historia financiera, sin importar dónde te encuentres hoy. Porque nunca ha sido una competencia para ver quién tiene más dinero. Siempre ha sido un camino para construir una vida con más tranquilidad, más oportunidades y más libertad. Soy Humberto Ruiz y de verdad gracias por permitirme acompañarte un episodio más. Espero que este tiempo haya sembrado una idea que permanezca contigo durante muchos años. Y recuerda siempre el mensaje de vida de este podcast. No necesitas ser rico para comenzar a invertir. Necesitas comenzar para construir la riqueza que un día cambiará tu vida, la de tu familia y juntos el futuro de nuestro país. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y hasta entonces, nunca olvides que los grandes patrimonios no nacen de un golpe, nacen de una decisión valiente, de un hábito constante y de la convicción de avanzar, sin importar lo pequeño que parezca el primer paso. Porque las grandes historias financieras comienzan hasta con tan solo 20 pesos a la vez. Escucha, sígueme y comparte el podcast 20 pesos a la vez.